Clara era una muchacha de apenas 16 años, cuya vida había cambiado de manera abrupta en un abrir y cerrar de ojos. Un día soleado de verano, cuando el sol brillaba intensamente sobre la ciudad, Clara había recibido la noticia que marcaría su existencia para siempre. Sus padres, Laura y Roberto, habían salido temprano aquella mañana en un viaje corto, una escapada de fin de semana que nunca imaginaban sería su última. Un camión de carga, fuera de control, los embistió en la carretera, arrojando su coche hacia un barranco. Los cuerpos fueron encontrados entre los restos del automóvil, destrozados e irreconocibles, y Clara se vio de repente sola en el mundo, sin la calidez de su madre, ni la seguridad que le brindaba su padre. El funeral fue un evento sombrío, con la lluvia cayendo como si el cielo mismo llorara la pérdida. Las caras conocidas de amigos y vecinos se mezclaban entre sí, todos susurrando palabras de consuelo que no lograban llegar al corazón de Clara. Pero entre todos los presentes, destacaba la figura de una mujer que Clara apenas conocía, su tía Amelia. Alta, delgada, con un aire severo que parecía formar parte de su piel, Amelia era la hermana mayor de su madre. Vivía sola desde hacía años en una vieja casa a las afueras del pequeño pueblo de Valle Verde, un lugar apartado y casi olvidado por el tiempo. Las pocas veces que Clara la había visto, Amelia siempre se mantenía distante, como si no perteneciera del todo a la misma realidad que el resto de la familia. Sus ojos, de un gris pálido, siempre observaban con una intensidad que resultaba incómoda, y su voz, aunque suave, tenía un tono cortante que a menudo descolocaba a quien la escuchaba. Tras el funeral, cuando Clara aún estaba sumida en el dolor, llegó la inevitable conversación sobre su futuro. Con ninguna otra familia cercana, la opción de irse a vivir con Amelia surgió casi de manera natural, aunque Clara no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en la perspectiva. Amelia, sin embargo, la recibió con los brazos abiertos, o al menos eso pareció al principio. «Tienes un hogar conmigo», le dijo, y aunque sus palabras eran amables, Clara notó que algo en su tono carecía de verdadera calidez. El viaje hacia la nueva vida de Clara fue silencioso, con Amelia al volante del viejo coche que había visto mejores días. Las colinas y los árboles pasaban lentamente por la ventana, y el camino parecía hacerse más estrecho y sinuoso con cada kilómetro que recorrían. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la casa de Amelia apareció entre los árboles, al final de un largo y polvoriento camino de tierra. La casa era exactamente como Clara la recordaba, un caserón victoriano que se erguía sombrío contra el cielo gris, con sus torres puntiagudas y ventanas altas que parecían ojos observando al visitante. La pintura estaba desgastada y descascarada, y las plantas trepadoras habían tomado el control de las paredes, envolviéndolas en un abrazo verde y retorcido. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas que no dejaban pasar la luz del sol, y la puerta principal, hecha de madera oscura y pesada, se abría con un chirrido que hacía eco en el interior vacío. Al entrar, Clara fue recibida por el aroma rancio de antigüedad, una mezcla de polvo, madera vieja y algo más que no pudo identificar de inmediato. La casa estaba llena de sombras, con lámparas de aceite en lugar de luces eléctricas y muebles antiguos cubiertos con mantas blancas. Cada rincón parecía esconder secretos, y Clara no pudo evitar sentir que los ojos invisibles la seguían mientras caminaba por el pasillo. El suelo crujía bajo sus pies y el sonido resonaba por la casa, como un susurro persistente que la acompañaba a cada paso. Amelia la condujo hasta la habitación que sería suya, una estancia pequeña y oscura al final del pasillo, con una única ventana que daba al patio trasero, donde un viejo roble se erguía solitario. «Espero que te sientas cómoda aquí», dijo Amelia, antes de dejarla sola. Clara miró a su alrededor, observando las paredes cubiertas de papel tapiz descolorido, la cama de hierro con un colchón que se hundía en el centro, y el armario, una pieza masiva de madera que parecía demasiado grande para el pequeño espacio. Algo en esa habitación la inquietaba, aunque no sabía qué era exactamente.
Los días comenzaron a pasar lentamente y Clara empezó a explorar la casa. Descubrió habitaciones llenas de objetos polvorientos, retratos antiguos de personas que no conocía y un ático cerrado con llave. Cada noche, Clara se acurrucaba bajo las sábanas, tratando de ignorar los sonidos extraños que provenían de los rincones oscuros de la casa. A veces, creía escuchar pasos en el pasillo, otras veces susurros que no lograba descifrar. Y aunque nunca veía a nadie, la sensación de estar siendo observada nunca la abandonaba. Amelia, por su parte, se comportaba de manera cada vez más errática. A veces desaparecía durante horas, dejando a Clara sola en la casa. Cuando regresaba, lo hacía en silencio, sin dar explicaciones. Su mirada se volvía más penetrante, y en ocasiones, Clara la sorprendía observándola fijamente desde la puerta de su habitación, sin decir una palabra. La casa y su tía se volvían cada día más inquietantes, y Clara comenzaba a sospechar que algo oscuro acechaba en las sombras, algo que se estaba despertando con su llegada. Las noches en la casa de Amelia comenzaron a volverse cada vez más inquietantes para Clara. Aunque había intentado adaptarse a su nuevo hogar, la sensación de incomodidad crecía con cada día que pasaba. La casa misma parecía estar viva, susurrando en la oscuridad, y Clara empezó a notar cosas que la llenaban de terror. Fue durante una de esas noches, cuando el viento aullaba afuera y la luna apenas se asomaba entre las nubes, que Clara tuvo su primer encuentro con la entidad demoníaca. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando Clara se despertó abruptamente, con el corazón martilleando en su pecho. No sabía qué la había despertado, pero sentía una presencia en la habitación. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía maligna. Giró la cabeza hacia la ventana, pero todo lo que pudo ver fue la sombra del viejo roble en el patio, sus ramas agitándose como dedos esqueléticos. Sin embargo, algo en la esquina de la habitación llamó su atención. A pesar de la oscuridad, podía distinguir una figura alta y delgada, completamente inmóvil. Al principio, pensó que estaba soñando, pero cuando la figura comenzó a moverse, Clara sintió cómo el miedo la envolvía por completo. La entidad era alta, con un cuerpo envuelto en lo que parecía ser un hábito de monja, pero la forma en que se movía, lenta y deliberada, tenía algo terriblemente antinatural. El rostro de la figura estaba oculto bajo un velo, pero Clara pudo ver unos ojos brillantes que la observaban desde las sombras. Esos ojos no eran humanos, estaban llenos de maldad pura, y Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Quiso gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. La figura avanzó un paso más hacia ella, y Clara, llena de pánico, saltó de la cama. Corrió hacia la puerta, sus pies descalzos golpeando el suelo de madera con un estruendo que parecía sacudir toda la casa. Apenas logró abrir la puerta cuando sintió una corriente de aire frío que la empujó hacia adelante, como si la entidad estuviera tratando de atraparla. Corrió por el pasillo sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado, hasta que llegó a la escalera. Bajó los escalones casi tropezando, hasta que finalmente llegó al vestíbulo, donde se detuvo, jadeando y con el cuerpo temblando. Miró hacia la parte superior de las escaleras, esperando ver a la figura demoníaca persiguiéndola, pero todo estaba oscuro y silencioso. Durante unos minutos, Clara permaneció inmóvil, su mente intentando procesar lo que acababa de suceder. No sabía cuánto tiempo estuvo allí parada, pero finalmente reunió el valor para volver a subir las escaleras. Cuando llegó a su habitación, la figura había desaparecido y el aire ya no estaba tan cargado de maldad. Sin embargo, Clara no pudo dormir el resto de la noche, aterrorizada ante la idea de que la entidad pudiera regresar. Los días siguientes fueron una tortura. Clara trató de convencerse de que lo que había visto no era real, que había sido solo una pesadilla producto del estrés y la tristeza que sentía por la muerte de sus padres. Pero la entidad volvió a aparecer, una y otra vez. A veces,
La veía en el pasillo, de pie frente a la puerta de su habitación. Otras veces la sentía cerca mientras estaba en el baño, su figura reflejada brevemente en el espejo antes de desvanecerse. Siempre se movía con la misma lentitud inquietante, y sus ojos brillantes parecían perforar el alma de Clara. En una ocasión, Clara estaba en la cocina preparando algo de comer cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al girarse, vio a la entidad de pie en la entrada, bloqueando su salida. El miedo la paralizó por un momento, pero luego la necesidad de escapar se impuso. Agarró un cuchillo de la encimera y lo levantó en un intento desesperado por defenderse, aunque en el fondo sabía que no serviría de nada. Sin embargo, cuando la figura avanzó un paso más, algo extraño ocurrió. Las luces parpadearon y, por un instante, la entidad pareció vacilar, como si la conexión con este mundo se debilitara. Clara aprovechó el momento para salir corriendo, dejando el cuchillo caer al suelo con un estruendo. Esa misma noche, decidió contarle a su tía lo que había estado ocurriendo. Después de todo, Amelia tenía que saber algo sobre esa presencia en la casa, algo que tal vez pudiera ayudarla a entender, o mejor aún, a librarse de ella. Se acercó a su tía mientras ésta estaba sentada en la sala de estar, tejiendo en silencio, y le contó todo con la voz temblorosa. La figura de la monja, los ojos llenos de maldad, cómo la había perseguido por la casa. A medida que hablaba, Clara notó que el rostro de Amelia se ponía cada vez más pálido, y sus manos comenzaban a temblar, dejando caer el tejido sobre su regazo. Pero en lugar de la comprensión que Clara esperaba, Amelia reaccionó de una manera completamente inesperada. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, evitando la mirada de Clara. «Tonterías, Clara», dijo con un tono que intentaba sonar firme, pero que estaba claramente teñido de nerviosismo. «Estás cansada, eso es todo. Lo que estás viendo no es real, solo son fantasmas de tu imaginación, nada más». Clara insistió. Su voz se elevó en desesperación, tratando de hacer que su tía comprendiera el terror que estaba viviendo. Pero cuanto más hablaba, más alterada parecía Amelia. Finalmente, su tía se volvió hacia ella, con una mirada que Clara no había visto antes. Mezcla de furia y algo más, algo que parecía ser miedo. «Estás volviéndote loca», exclamó Amelia, su voz aguda resonando en la habitación. «No quiero volver a escuchar sobre estas tonterías, ¿me entiendes? Deja de imaginar cosas o tendré que hacer algo al respecto». Las palabras de Amelia no solo no tranquilizaron a Clara, sino que la llenaron de una sensación de abandono aún mayor. Algo en la reacción de su tía la hizo darse cuenta de que Amelia sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir, y que, en vez de ayudarla, estaba dispuesta a dejarla sola enfrentando aquel horror. Las noches pasaban con una lentitud exasperante, y la presencia de la monja se hacía más constante y agresiva. Clara sentía que estaba al borde de la locura. No podía dormir, apenas comía, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la monja se materializaba en su mente. Los ojos malignos brillando en la oscuridad, la figura alta y delgada avanzando hacia ella con un propósito siniestro. Los encuentros nocturnos se volvieron una rutina macabra. La monja aparecía en su habitación, en el pasillo, incluso en los lugares más inesperados de la casa. Clara estaba convencida de que no había forma de escapar de su atormentadora presencia, y su desesperación crecía con cada encuentro. Una noche, después de un día particularmente agotador en el que apenas había tenido fuerzas para levantarse de la cama, Clara se encontró nuevamente cara a cara con la monja. La figura oscura se materializó en el umbral de su habitación, inmóvil, observándola. Clara sintió que la habitación se enfriaba, y el pánico la paralizó por unos instantes, pero esta vez algo cambió. En lugar de ceder al terror, una chispa de ira y determinación se encendió en su interior. ¿Por qué esta entidad la acosaba sin cesar? ¿Por qué su tía,
Amelia, reaccionaba con tanto miedo cada vez que ella mencionaba a la monja. Había algo que Amelia no le estaba contando, algo que estaba profundamente enterrado en el pasado de la casa y del pueblo. Clara decidió que no podía seguir viviendo en la oscuridad, temerosa y acorralada. Tenía que descubrir la verdad. Esperó a que la monja desapareciera de su puerta, como lo hacía cada vez que Clara lograba reunir suficiente fuerza para desafiarla, y luego salió de su habitación. El pasillo estaba en penumbra, y el silencio era denso, casi tangible. Caminó de puntillas, asegurándose de no hacer ruido mientras se dirigía al cuarto de su tía. Sabía que Amelia guardaba algo importante allí, algo que podría darle respuestas. Al llegar a la puerta de la habitación de Amelia, se detuvo por un momento, escuchando. Todo estaba en silencio. Tomó una respiración profunda y empujó la puerta con cuidado, rezando para que no chirriara. La habitación de su tía era tan oscura y opresiva como el resto de la casa, con muebles antiguos que parecían mirar a Clara con reproche. A pesar de la penumbra, Clara pudo ver el gran armario de madera en una esquina, y junto a él, un pequeño escritorio cubierto con papeles y objetos diversos. Era allí donde Amelia pasaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba ocupada con sus tareas en la casa. Con manos temblorosas, Clara se acercó al escritorio. Comenzó a revisar los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera parecer fuera de lo común. Al principio, no encontró nada más que papeles viejos, cuentas sin pagar y cartas de personas que Clara no conocía. Pero entonces, en el fondo de uno de los cajones, encontró una carpeta de cuero que parecía mucho más antigua que el resto de los documentos. Estaba cubierta de polvo y las esquinas estaban desgastadas por el tiempo. Con el corazón latiendo aceleradamente, Clara sacó la carpeta y la abrió. Dentro, encontró una colección de recortes de periódicos amarillentos, algunos tan frágiles que parecían desintegrarse al tocarlos. El primer recorte que llamó su atención tenía un titular en negrita que decía: «Misteriosa desaparición de monja en Valle Verde». Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda mientras leía el artículo. Según el recorte, hacía muchos años, más de 50, una joven monja que vivía en el convento local había desaparecido sin dejar rastro. El artículo describía cómo la comunidad del pueblo había quedado conmocionada por el evento y cómo las autoridades habían buscado incansablemente, pero sin éxito. No se encontraron pistas, y con el tiempo, el caso se enfrió, quedando como una de las tantas historias trágicas que se perdían en el olvido. Pero lo que realmente perturbó a Clara fue la fotografía que acompañaba el artículo. Era una imagen en blanco y negro, descolorida y borrosa, pero el rostro de la monja era claramente visible. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa era la misma monja que la había estado acechando. El mismo rostro, los mismos ojos fríos y sin vida que la observaban cada noche. La conexión era innegable. Siguió pasando las páginas de la carpeta, encontrando más recortes de periódicos y notas manuscritas en los márgenes. Amelia había seguido el caso durante años, recopilando cualquier información que pudiera encontrar sobre la desaparición. Parecía obsesionada con la historia de la monja, y cuanto más leía Clara, más se daba cuenta de que Amelia sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en la casa. Había intentado ocultarlo, tal vez por miedo o por culpa, pero ahora todo estaba claro para Clara. La monja que había desaparecido hacía tantos años no había abandonado Valle Verde. Su espíritu maligno estaba atrapado en la casa, condenada a vagar, y de alguna manera había fijado su atención en Clara. Con el estómago revuelto y las manos sudorosas, Clara cerró la carpeta y la devolvió al cajón, tratando de dejar todo como lo había encontrado. El descubrimiento de esos recortes confirmaba sus peores temores, pero también la llenaba de una nueva determinación. No podía continuar siendo una víctima pasiva. Tenía que enfrentarse a la entidad y descubrir cómo liberarse de su maldición.
Sin embargo, sabía que no podría hacerlo sola. Necesitaba confrontar a su tía, forzarla a confesar lo que sabía y encontrar la manera de poner fin a la pesadilla. Con el corazón latiendo a toda prisa, Clara salió de la habitación de Amelia, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ahora, más que nunca, sabía que estaba en peligro, pero también sabía que no se detendría hasta descubrir toda la verdad, sin importar el costo. Al día siguiente, Clara no pudo esperar más. Después de lo que había descubierto en la habitación de su tía, sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que la llenaba de un profundo terror. Sabía que la confrontación con Amelia no iba a ser fácil, pero tenía que hacerlo. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo, ni las respuestas que tanto necesitaba. Encontró a Amelia en la cocina como de costumbre, preparando el desayuno, pero Clara notó que sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba el pan, y había una tensión en sus movimientos que antes no había percibido. Sabía que su tía estaba al tanto de todo, que guardaba un secreto tan oscuro como el alma misma de aquella casa, y Clara estaba decidida a que ya no podía seguir ocultándolo. «Necesito hablar contigo, tía», dijo Clara con una voz firme que la sorprendió incluso a ella misma. Amelia levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Clara con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que Clara no pudo identificar de inmediato. «¿Sobre qué, querida?», respondió Amelia, tratando de mantener un tono casual, pero Clara podía ver el rastro de nerviosismo en su expresión. «Anoche entré a tu habitación», confesó Clara sin rodeos, observando cómo la cara de Amelia se tornaba más pálida. «Encontré una carpeta con recortes de periódicos sobre una monja que desapareció hace muchos años en este pueblo». El cuchillo cayó de las manos de Amelia y resonó en el suelo de la cocina. La tía se quedó paralizada, y por un momento, Clara pensó que no iba a decir nada, que seguiría negando la realidad como lo había hecho tantas veces antes. Pero después de lo que parecieron ser eternos segundos, Amelia finalmente rompió el silencio, su voz débil y quebrada. «No debiste haber visto eso, Clara. No debiste», murmuró Amelia mientras se dejaba caer en una de las sillas, su rostro cubierto por sus manos temblorosas. «¿Qué ocurrió, tía?», Clara insistió, su tono más severo. «¿Qué fue lo que realmente pasó con esa monja? ¿Por qué su espíritu sigue en esta casa, acosándonos?». Amelia levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y culpa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzó a hablar, su voz apenas un susurro que resonaba en la quietud de la cocina. «Fue hace muchos años, Clara, mucho antes de que tú nacieras. Yo estaba conduciendo de regreso a casa una noche lluviosa. Apenas podía ver el camino frente a mí. Las luces del coche no hacían más que reflejarse en el agua, y el parabrisas parecía no poder despejarse. Y entonces, la vi. Apareció de la nada en medio de la carretera. No tuve tiempo de frenar, no tuve tiempo de hacer nada. La golpeé con el coche». Clara contuvo la respiración, sintiendo que un frío mortal se apoderaba de su cuerpo mientras escuchaba el relato de su tía. Me detuve y corrí hacia ella. Estaba viva, pero apenas. La subí a mi coche, con la esperanza de llevarla al hospital, de salvarla. Pero murió antes de que pudiera hacer algo. La tenía allí, en el asiento trasero, su cuerpo inerte, y yo no sabía qué hacer, Clara. No sabía qué hacer. Amelia hizo una pausa, su rostro completamente desencajado por el peso de la culpa que había llevado todos esos años. Llevé su cuerpo a la casa, al único lugar donde pensé que podría ocultarla. La enterré en el patio, bajo el viejo roble, y pensé que, con eso, todo acabaría. Pensé que podría olvidarlo, seguir adelante, pero no fue así. Desde esa noche, su espíritu no ha dejado de acecharme. La veo en la casa, en el jardín. Ella está aquí, Clara. Nunca me ha perdonado por lo que hice». Clara sintió una mezcla de horror y compasión por su tía. Entendía el miedo que Amelia había sentido,
el terror que la había llevado a tomar decisiones tan terribles. Pero al mismo tiempo, sabía que la situación había escalado más allá de cualquier control y que ahora era ella la que estaba en peligro. ¿Por qué nunca me lo contaste, tía?, preguntó Clara, su voz quebrándose. ¿Por qué me dejaste venir aquí sabiendo lo que estaba sucediendo? Amelia la miró con ojos llenos de desesperación. Pensé que podía protegerte, que si ignorábamos su presencia ella no te haría daño. Pero estaba equivocada. Parece que ahora ha fijado su atención en ti, y no puedo permitir que te pase lo mismo que a mí. ¿Hay alguna manera de liberarnos de ella?, preguntó Clara, desesperada por encontrar una solución. Amelia asintió con tristeza. La única manera es desenterrar sus restos y sacarlos de esta casa, darle un entierro adecuado. Pero cada vez que he intentado hacerlo, se ha vuelto más agresiva, más peligrosa. No sé si seremos capaces de hacerlo, Clara, pero es nuestra única esperanza. Clara sintió un nudo en la garganta. La idea de enfrentar nuevamente a la monja, y más aún en su forma más agresiva, era aterradora, pero sabía que no había vuelta atrás. Tenía que intentarlo por su propia vida y la de su tía. «Lo haremos, tía», dijo Clara, su voz firme a pesar del miedo. «Lo haremos juntas». La oscuridad de la noche se había apoderado de la casa, cuando Clara y Amelia finalmente decidieron llevar a cabo el macabro plan que podría liberarlas de la presencia maligna que las acosaba. Ambas estaban llenas de miedo, pero sabían que no podían esperar más. Cada segundo que pasaba en esa casa, la monja se volvía más agresiva, más determinada a hacerles daño. El aire estaba cargado de tensión y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder las mantenía en un estado de constante alerta. Armadas con palas y linternas, salieron al patio trasero, donde el viejo roble se erguía como un centinela sobre el oscuro secreto que Amelia había enterrado tantos años atrás. El viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas del árbol crujieran de una manera casi amenazante. El suelo estaba frío y duro bajo sus pies, y el silencio, roto solo por el sonido de sus respiraciones entrecortadas, hacía que el ambiente fuera aún más siniestro. «¿Estás lista, tía?», susurró Clara, intentando mantener la calma a pesar de que sus manos temblaban. Amelia asintió, aunque Clara podía ver el miedo reflejado en sus ojos. Sabían que desenterrar los restos de la monja era solo el primer paso, y que la verdadera prueba vendría después. Pero no había vuelta atrás. Con determinación, comenzaron a cavar en la base del roble, el lugar exacto donde Amelia había ocultado el cuerpo hace tantos años. El sonido de las palas rompiendo la tierra resonaba en la oscuridad, mientras ambas mujeres trabajaban en silencio. El tiempo parecía haberse detenido, y cada palada les parecía un paso más hacia un destino incierto. Pero cuando finalmente el metal de la pala de Clara golpeó algo sólido, ambas sintieron una oleada de terror. Sabían lo que habían encontrado. Con un esfuerzo conjunto, lograron sacar una vieja caja de madera que estaba tan deteriorada por el tiempo y la humedad que apenas mantenía su forma. La caja contenía los restos de la monja, aquellos huesos que habían sido condenados a permanecer en la oscuridad durante tantos años. Al abrirla, un hedor putrefacto se liberó, como si el aire mismo estuviera impregnado de la maldad que había mantenido a ese espíritu atrapado en la casa. «Tenemos que hacerlo rápido», dijo Amelia con voz temblorosa, sabiendo que no tendrían mucho tiempo antes de que la monja se diera cuenta de lo que estaban haciendo. Pero no fueron lo suficientemente rápidas. Mientras intentaban levantar la caja para llevarla al coche, una ráfaga de viento inusualmente fuerte las golpeó, y en medio de esa ráfaga, la figura de la monja apareció ante ellas. Sus ojos ardían con un odio indescriptible, y su rostro, una máscara de ira y desesperación, parecía flotar sobre su hábito oscuro. Las luces de las linternas parpadearon y se apagaron, dejando a Clara y Amelia en la penumbra, enfrentándose a la entidad demoníaca que ahora parecía más poderosa que nunca.
La monja atacó con una furia que las hizo retroceder. Clara sintió como si una mano invisible la empujara, casi lanzándola al suelo. Amelia gritó al sentir un golpe en su pecho, como si un peso enorme la aplastara. El aire se volvió denso, y el frío se intensificó hasta volverse casi insoportable. La caja con los restos temblaba en el suelo, como si algo dentro quisiera salir. «No vamos a dejar que nos detengas», gritó Clara, levantándose con una determinación que sorprendió incluso a la monja. Con un esfuerzo sobrehumano, ella y Amelia lograron cargar la caja hasta el coche, a pesar de la resistencia feroz de la entidad que intentaba detenerlas. Una vez que los restos estuvieron asegurados en el maletero, subieron al vehículo y arrancaron, pero la monja no las dejó en paz. A medida que avanzaban por la carretera desierta, el coche comenzó a sacudirse violentamente, como si una fuerza invisible intentara hacerlo salir del camino. Las luces del tablero parpadeaban y el motor rugía de una manera extraña, casi como si también estuviera luchando contra esa presencia maligna. Amelia, al volante, luchaba por mantener el control del coche mientras la monja se manifestaba en el asiento trasero, su rostro desfigurado y sus manos espectrales extendiéndose hacia ellas. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba hacia atrás y vio cómo la figura se acercaba, su boca abierta en un grito silencioso de ira. «No dejes que nos saque de la carretera, tía. Tenemos que llegar al cementerio», gritó Clara, intentando mantener la calma. El coche zigzagueaba peligrosamente y en varios momentos estuvo a punto de estrellarse contra los árboles que bordeaban la carretera, pero Amelia, con una determinación feroz, logró mantenerlo en el asfalto, mientras la monja continuaba su ataque implacable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al cementerio. Apenas lograron estacionar, y las dos mujeres salieron apresuradamente del coche, llevando la caja con los restos hacia una tumba abierta que habían preparado de antemano. La monja, en su desesperación, apareció una vez más, sus gritos llenando el aire nocturno mientras intentaba impedirles completar su tarea. Con un último esfuerzo, Clara y Amelia depositaron la caja en la tumba y comenzaron a cubrirla con tierra. A medida que la caja desaparecía bajo la tierra, los gritos de la monja se hicieron más agudos, hasta que, finalmente, se desvanecieron en un silencio profundo. Cuando la última palada de tierra cubrió la tumba, la atmósfera alrededor de ellas cambió. El aire ya no estaba cargado de maldad, y la sensación opresiva había desaparecido. Clara y Amelia se miraron, exhaustas pero aliviadas, sabiendo que finalmente habían puesto fin a la persecución de la monja. Habían liberado su espíritu, y con ello, también se habían liberado a sí mismas. El aire en la casa había cambiado desde la noche en que Clara y Amelia enterraron los restos de la monja en el cementerio. Lo que antes era un ambiente cargado de tensión y opresión, ahora se sentía casi normal. Sin embargo, la calma que había caído sobre ellas no estaba libre de sombras. Los eventos recientes seguían grabados en su memoria, y la tranquilidad que experimentaban tenía un toque de incertidumbre, como si la casa aún conservara ecos de la presencia maligna que había albergado durante tantos años. Clara se despertó temprano, con la luz del amanecer filtrándose suavemente a través de las cortinas de su habitación. Había algo diferente en la manera en que los rayos de sol entraban en el cuarto, como si la casa, al igual que ellas, respirara por primera vez en mucho tiempo. Se levantó con cuidado, consciente de que su cuerpo aún estaba cansado por el esfuerzo y el estrés de la noche anterior. Habían ganado, sí, pero la victoria había tenido un precio. El precio de enfrentar sus miedos más oscuros y de descubrir la verdad oculta en el pasado de su familia. Amelia ya estaba despierta cuando Clara bajó las escaleras. La encontró en la cocina, donde solía pasar la mayor parte de las mañanas. Pero en lugar de la tensión que solía acompañar cada gesto de su tía, esta vez Amelia parecía más relajada, casi serena.
Estaba preparando el desayuno, como de costumbre, pero había una ligereza en sus movimientos que Clara nunca había visto antes. Aún así, bajo esa aparente calma, Clara sabía que ambas seguían lidiando con lo que había sucedido, cada una a su manera. «¿Cómo te sientes, tía?», preguntó Clara mientras se acercaba a la mesa, tomando asiento frente a Amelia. Amelia levantó la vista de la taza de té que sostenía entre sus manos. Su mirada se encontró con la de Clara, y por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego cambió de opinión y esbozó una pequeña sonrisa. Aliviada, respondió después de una pausa, su voz suave y sincera. «Es como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. Pero también me siento triste, Clara. Todo esto me recuerda lo frágiles que somos y lo fácil que es ser atrapados por el pasado». Clara asintió, entendiendo perfectamente lo que su tía quería decir. Ella misma había sentido una mezcla de emociones desde el momento en que la tumba de la monja fue sellada. Había alivio, sí, pero también había una sensación de vacío, como si, al liberar el espíritu atormentado de la monja, hubieran abierto una puerta que dejaba entrar un aire frío y desconocido en sus vidas. «Creo que a pesar de todo fue lo correcto», dijo Clara, buscando consolar tanto a Amelia como a ella misma. Ella merecía ser liberada, merecía descansar en paz. «Lo sé», susurró Amelia, mirando hacia la ventana. «Pero a veces me pregunto si realmente estamos libres ahora, si realmente hemos dejado todo atrás». El silencio cayó entre ellas, pesado y lleno de pensamientos no expresados. Ambas sabían que, aunque la monja ya no las perseguía, el pasado seguía siendo una presencia en sus vidas. La historia de lo que había sucedido en esa casa no desaparecería simplemente porque los restos habían sido enterrados en el cementerio. Con el paso de los días, Clara y Amelia trataron de volver a una rutina normal. La casa, aunque todavía vieja y con su encanto sombrío, ya no parecía tener esa aura amenazante que había tenido antes. Las noches eran tranquilas, y Clara podía dormir sin ser atormentada por visiones o por la presencia de la monja. Pero incluso en la tranquilidad, había una sensación de que algo había cambiado para siempre. Amelia comenzó a pasar más tiempo en el jardín, cuidando de las plantas y tratando de reparar el daño que el tiempo y la historia habían hecho en el terreno. Clara la ayudaba cuando podía, disfrutando de la compañía de su tía, aunque ambas sabían que sus conversaciones a menudo evitaban el tema de lo que habían vivido. Era como si hablar de ello pudiera invocar nuevamente la oscuridad de la que tanto les había costado escapar. Un día, mientras Clara ayudaba a Amelia a plantar nuevas flores cerca del viejo roble, sintió un impulso de hablar sobre lo que estaba en su mente. «Tía, ¿crees que alguien más sabe lo que pasó aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Amelia se detuvo y la miró, el suelo húmedo entre sus manos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si sopesara las palabras antes de responder. «Es posible», dijo finalmente. «Este pueblo tiene sus secretos, Clara, secretos que la gente prefiere olvidar, pero el pasado siempre tiene una manera de salir a la luz, de una forma u otra». Clara asintió, comprendiendo la verdad en las palabras de su tía. Sabía que, aunque la historia de la monja había llegado a su fin, las sombras de ese pasado oscuro seguirían rondando, no solo en sus mentes, sino quizás también en el mismo pueblo. Habían hecho lo posible por cerrar ese capítulo, pero la vida seguía adelante, y con ella, nuevas historias podían comenzar. A medida que el tiempo pasaba, la relación entre Clara y Amelia se hizo más fuerte. La experiencia compartida las había unido de una manera profunda e inquebrantable. Aunque la casa seguía siendo un lugar lleno de recuerdos oscuros, también se convirtió en un símbolo de su resistencia y capacidad para enfrentar lo desconocido. Finalmente, una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas y proyectaba largas sombras sobre el jardín, Amelia tomó la mano de Clara. «No importa lo que pase, Clara»,
Estamos juntas en esto. Hemos enfrentado a la oscuridad y hemos salido adelante. Eso es lo que importa. Clara apretó la mano de su tía, sintiendo una renovada fuerza en su interior. Sabía que aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no estaba sola. Juntas, habían derrotado un mal antiguo, y juntas, continuarían enfrentando lo que viniera, sabiendo que no había sombra tan oscura que no pudieran superar.